a ver, etimológicamente, Satán significa adversario y en ningún momento habla de la malignidad, de que es un ser maligno. Entonces esto se ha ido tergiversando con las traducciones. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que da un sentido totalmente diferente. Uh-huh. ¿De acuerdo? De lo que es el Antiguo Testamento con lo que es el Nuevo Testamento. Ah, ¿vale? De hecho, bueno, pues digamos que las partes en común que tiene lo que es el judaísmo con el cristianismo, ¿vale? Después se despliegan. uh-huh. El judaísmo no considera a Satán como el diablo personificado. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ah. Claro, esto nos da a entender de que aquí ha habido una manipulación. Hablamos de manipulación etimológica en pos o en beneficio de, ¿no, Silvia? Claro, ha sido una manera de bueno, pues como se ha gobernado prácticamente siempre, que es a través del miedo. Ajá. A través del terror, o sea, uh-huh. el miedo a caer en manos del maligno. Claro. El que, aunque sea por un instante, se le dé un poco de poder a ese maligno, al final lo que consigue es empoderarse hasta tal punto en el que tú automáticamente tienes la sensación de que ya formas parte de él, ¿no? Y además es que ha dicho algo Misael que me ha parecido muy curioso, ¿no? Y él ha dicho que el demonio está, y en este caso decía el Padre Amor, si no me equivoco, Misael, y si no, corrígeme, por favor, estaba también dentro de la propia Madre Iglesia. La primera pregunta que le surge a uno, y yo voy a ser muy claro y muy directo, es si queremos derrocar a algo que tenemos dentro de la propia sede, si para dejar de creer en algo tenemos que empezar por escuchar a los que nos dicen que esa entidad pertenece a la propia sede. Yo, Víctor, de verdad, y lo voy a decir muy claro, es como el pez que se muerde la cola. No quiero que creas, pero a la vez te estoy diciendo que existe, ¿no, Víctor? O creo que tienes que creer, pero al final esa entidad no deja de ser algo simbólico para algunos. Entonces, ¿en qué quedamos? Víctor, ¿tú qué opinas, compañero? Bueno, así es, yo estoy seguro de la existencia del diablo, Satanás, llamémosle como queramos, totalmente convencido de ella. Nosotros mismos, los investigadores, muchas veces tenemos tratos, o sea, no tratos, contacto con él. Uh-huh. A mí, sin ir más lejos, o sea, la última investigación que realizamos en el equipo, pues en mi caso yo volví a casa normal, o sea, durante la investigación se estuvo desarrollando tranquilamente, pero llegó un momento que yo notaba que había algo malo. Uh-huh. Y volví con 3 arañazos. Al ir a darme una ducha, volví con 3 arañazos, que para quien no lo sepa es considerado la burla a la Santísima Trinidad, uh-huh. ¿Vale? Y con eso que quiero decir, lógicamente la figura es el demonio, existe totalmente, y en el caso de la Iglesia, pues... ¿Por qué lo incorpora? ¿Por qué lo incorpora, Víctor? ¿Por qué? Incorpora. Algo que quieres olvidar. Yo recuerdo uno de los castigos romanos era el del olvido. Aquel castigo que consistía en se entierra a alguien, pero en su lápida no existe ni su nombre, ni su fecha de nacimiento, ni mucho menos la fecha de su fallecimiento. La pregunta es por qué a la Iglesia le interesa que el demonio siga existiendo tanto en sus fieles como en sus propias sedes, Víctor. Pero eso es sencillo, eso no lo aplicamos a la vida en general, y es tienes que tener cerca a tus amigos, pero mucho más cerca a tus enemigos, ¿vale? De algún modo el demonio en la Iglesia siempre lo representa como esa criatura malvada, peligrosa, que es capaz de cambiar tu espíritu, de destrozarte, de meterte en el mundo del pecado, y de algún modo no interesa que esa figura desaparezca, aunque en estos últimos años
sobre todo a través del Concilio Vaticano II, el tema esté mucho más suave, porque, por ejemplo, si hablamos cualquiera de nosotros ahora con nuestras madres o abuelas o tías, gente ya de cierta edad, siempre nos van a contar que a lo mejor en los años 50, en los años 60, pues se les intentaba aterrorizar con la figura del demonio. Además le representaban, pues como sale también en algunas iglesias, con los cuernos, con el rabo, vamos, que le faltaba realmente el tridente y la cola, que es como suele representarlo para disfraces, etcétera. Sí, el macho cabrío, el macho cabrío reconocido como siempre se ha representado. Yo siempre he dicho que esa simbología, esa entidad como tal, es una entidad representada con unos tildes de la antigua Grecia tremendos, extremos. ¿Quién no recuerda minotauros? ¿Quién no recuerda este tipo de entidades, gárgolas, etcétera, etcétera? Que bueno, pues que simbolizaban el cuerpo de hombre con el cuerpo de animal. Y bueno, lógicamente, pues al final eran seres que a priori, visualmente, pues eran espantosos. Pero volviendo al tema, sí. La pregunta que se hace uno es, por ejemplo, uno va al Vaticano y va, lógicamente, pues a encontrarse con Dios. Hablando claro, y vamos a ser muy directos. Habrá quien quiera encontrarse con Dios y habrá quien quiera ver arte y riqueza, también hay que decir las cosas como son, porque otra cosa es lo que se puede encontrar allí, y mayormente es lo que se puede encontrar allí. Pero cuando uno ve uno de los altares y allí ve representado al propio diablo al lado de uno de los tantos y tantos tronos en los que se sienta el propio Papa de Roma, como si estuviera a su lado izquierdo, y lo ve representado justamente con esta imagen que tú has comentado ahora, la del macho cabrío, que está poco menos que siendo la mano izquierda de la propia iglesia. Cuando alguien se enfrenta a una investigación, lo primero que piensa es, bueno, yo voy con mi fe, yo voy con mi creencia, pero cuidado, es que mi fe y mi creencia aboga y cree también en esa entidad como tal, que se supone que de alguna manera lo que tendría que hacer es justamente apartarla de mí, ¿no? De mi propia fe, ¿no? Víctor, ¿no lo ves tú así, compañero? Sí, lo que intenta siempre, además lo vemos muy reflejado, por ejemplo, para que sea algo que todo el mundo, muchas personas hayan visto en la película del exorcista, cuando ya están realizando el exorcismo y el padre, el padre principal, no recuerdo ahora el nombre, no el padre Carras, el padre Merrin, sí, está en el baño, como el demonio de algún modo, a través de la niña, intenta engañarle, miedos que tiene el Carras. Pues esto podemos aplicarlo a un modo muy parecido. El demonio lo que intenta es atacarte especialmente a través de tus miedos, a través de tus inseguridades. Somos seres humanos, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades. Es inevitable. Y por lo tanto, lo que creo yo es que por eso tampoco la Iglesia lo ha querido borrar. Aparte de, lógicamente, pues una figura, lógicamente, que existe, ¿vale? Lo que sí han intentado ha sido suavizarlo. Porque ya si os fijáis, ya cada vez hay menos representaciones del tema demoníaco. Casi todas las representaciones que podemos encontrarnos son más bien antiguas, ¿vale? Tanto del siglo XVII, siglo XVIII o anterior incluso a todos. Y a día de hoy se ha suavizado, pero no se ha querido olvidar. Porque si lo olvidamos es también, como decía Misael muy bien, negar al demonio es la mejor forma de que el demonio entre a ti. Y es mejor tenerle, digámoslo, no estar obsesionado con el demonio, cosa que la Iglesia sí estaba hace muchos años, pero no olvidar esa figura. Bueno, aquí voy a decir algo, algo que me quiero dar el lujo de recordar. No hará más de un año, la Iglesia en Europa prepara a poco menos que un ejército de exorcistas
porque decían que el maligno estaba más presente que nunca en Europa. Y también voy a ponerlo ahí encima de la mesa porque me gustaría, en este caso, Misael, claro, que nos ayudaras a entender. Yo, de verdad, yo soy muy claro, y yo que he estado en el Vaticano, yo que conozco bastante bien Roma y demás, la verdad es que es bastante impactante, ¿no? Es bastante impactante que algo en lo que no debemos tomar en cuenta o no debemos creer esté tan presente y de alguna manera como que quieran ponérnoslo hasta en la sopa. Cuidado con la metáfora, porque no es en este caso ofensiva en ningún momento, sino quieren que creamos o no quieren que creamos en él. Misael, ¿cuál es el error que están cometiendo la Iglesia, o tú crees que está cometiendo la Iglesia con sus fieles en este aspecto, compañero? Misael, ¿me oyes, compañero? Vale, sí, ahí estoy. Ahora. Sí, tranquilo, no te preocupes. Comenta, compañero, comenta. Me refiero que en este caso el error sería no explicar a tus fieles que realmente existe o está la figura de Satanás en la fe cristiana. O Silvia hablaba de la fe judía. Es que la fe judía también hay que cogerla con más pinzas. Ella hablaba además de una parte muy ortodoxa de lo que es la religión judía. No hay que olvidar que la religión judía hoy en día no reconoce a Jesucristo como Mesías y como Hijo de Dios. O sea, también reconoce al diablo de una manera, pero también reconoce, hablo de la parte más ortodoxa, no reconoce a Jesús como Mesías. Es decir, ellos en Pascua dejan una silla vacía, esperan todavía al Mesías. Creo que, si no recuerdo, para ellos es Elías, o si no recuerdo mal. Es decir, es bastante complicado hablar de lo que representa el diablo para los judíos. No hay que olvidar que ellos también lo llaman dibuks. Tienen a la hora también de hacer los exorcismos unos rituales más complejos, más antiguos, son diferentes a los cristianos. Ahora que hablamos de exorcismos y que tú también hablabas de Dani, también es verdad que no hace mucho pues la Iglesia decidió volver a reclutar a exorcistas. Aquí creo que en España el encargado fue el padre Fortea. Uh-huh. Y nada más y nada menos que, si no recuerdo mal, 8 exorcistas más. Correcto. Aquí en España. También está bien decir que en realidad cada diócesis debería tener un exorcista, pero como volvemos a lo mismo otra vez, no todos los obispos creen en el diablo, y hay mucha controversia, siempre lo digo, en la Iglesia, dentro de la misma Iglesia, con este tema, pues el error está, a lo que íbamos, en esto. Este es el fallo, es decir, en no creer en la figura verdadera y real de lo que significa el diablo para la fe cristiana o para la Iglesia católica. Yo te quiero hacer una pregunta, Misael, y quiero que tú seas muy sincero conmigo. Pues siempre lo has sido, con lo cual no será mucho el esfuerzo en este aspecto. Cuando nosotros vemos representado a ese diablo, llamémoslo Satán, de la manera y de la forma que está representado en la propia Santa Madre Iglesia, realmente, ¿qué es lo que pretende la Iglesia a la hora de darnos ese símbolo, de presentarnos ese símbolo? Porque claro, y lo ha dicho Silvia antes, el tenernos aterrados. Hubo una época en la que cualquier cosa que hicieras, cuidado, porque es que el demonio está cerca. ¿Qué es lo que se pretende cuando se nos representa a esa figura o a esa entidad como el típico macho cabrío, en este caso cuerpo de hombre, cabeza de cabra, con esos cuernos retorcidos, esas piernas tenebrosas y demás? ¿Qué es lo que se pretende, Misael? Claro, eso es un poco también, a ver, ¿cómo te lo diría? Depende de a lo mejor cuando se encarga la obra o cuando se encarga la pintura del artista también un poco, porque hay mucha difamación en esto y mucho... O sea, no hay que olvidar que el diablo fue Lucifer, y Lucifer fue un arcángel. Es decir, la belleza de los arcángeles, la belleza de los ángeles que siempre nos representa. Es decir, lo que es el diablo con cuernos, lo que es el diablo con las patas de cabra, esa cola, eso está un poco, ¿cómo te diría yo?, tergiversado a la hora de llevarlo a representación, en figura, ¿no?
Lo que se pretende, lo que la Iglesia pretende a la hora de